Existe una batería que se construye con dos varillas metálicas, $30 de materiales de ferretería y un trozo de tierra húmeda. No tiene celdas químicas selladas, no tiene electrolito comprado, no se enchufa a nada, no requiere recarga y produce sin interrupción electricidad real. La misma electricidad que entre 1841 y 1890 alimentó relojes, campanas y partes enteras de la red de telégrafos de Estados Unidos, Europa y Australia. No fue un milagro de la física, no fue un invento de un gurú de Internet, no fue una tecnología marginal, no fue un experimento curioso, no fue un error de medición, no fue una invención reciente. Fue la infraestructura industrial real que sostuvo al telégrafo durante medio siglo, antes de que un empresario en Manhattan decidiera que la energía debía tener un medidor, una factura mensual y un cable que entrara por la pared de tu casa. Fue documentada por 6 ingenieros distintos en 6 patentes oficiales registradas entre Estados Unidos y Reino Unido, validada por la Cámara de los Lores británica en 1843 y silenciosamente borrada del catálogo público a partir de 1890, cuando Thomas Edison y George Westinghouse comprendieron que un sistema que cualquier propietario rural podía construir en su jardín por $30 era el peor enemigo posible para una industria centralizada. Esto no es magia, es química galvánica y es documentación pública. Un sistema que no cobra cada mes, no se promociona nunca. Antes de mostrarte cómo se construye, tienes que conocer al hombre que la patentó. Un escocés autodidacta, hijo de un campesino pobre, nacido en 1810 en una choza de turba en Caithness, el extremo norte de Escocia. Ni siquiera terminó la escuela primaria. Alexander Bain. El 11 de enero de 1841, Bain registró en la Oficina de Patentes británica el primer dispositivo de la historia que extraía electricidad utilizable directamente del suelo. La patente describía 2 placas, una de zinc y una de cobre, enterradas a aproximadamente 1 metro de distancia entre sí, en tierra drenada y húmeda. Bain calculó aproximadamente 1 voltio por par de placas, suficiente para mantener funcionando un péndulo electromagnético, una campana telegráfica o un reloj eléctrico durante años sin intervención humana. Lo que Bain inventó no fue la batería. La pila voltaica existía desde 1800. Lo que Bain inventó fue la capacidad de obtener electricidad directamente del suelo de tu propiedad, sin mantener celdas húmedas con ácido sulfúrico, sin reemplazar electrodos consumibles, sin pagar nada después de la instalación inicial. La tierra misma era el electrolito, renovable infinitamente por el agua de lluvia y la mineralización geológica natural. Y aquí entra el detalle que la mayoría de las biografías de Bain omite: la parte política. Cuando la patente de Bain se hizo pública, Charles Wheatstone, profesor de filosofía natural del King's College de Londres, intentó apropiarse de la tecnología. Wheatstone tenía contactos en el Parlamento, una reputación académica establecida y los recursos legales para bloquear a un inventor escocés sin educación formal. 3 meses después de la patente original de Bain, Wheatstone presentó ante la Royal Society un reloj eléctrico que reclamó como invención propia. Bain no se rindió. Llevó el caso a la Cámara de los Lores, la Cámara Alta del Parlamento británico. Tras audiencias documentadas, los Lores reconocieron oficialmente a Bain como inventor original. Cuando Wheatstone intentó organizar la Electric Telegraph Company por una ley del Parlamento sin compensar a Bain, los Lores intervinieron de nuevo y obligaron a la empresa a pagarle 10.000 libras esterlinas, equivalentes hoy a más de 1 millón de libras, y a contratarlo como gerente. Wheatstone renunció humillado. La cifra es importante: 10.000 libras en 1840 y 3 equivalían al salario de 100 obreros calificados durante 10 años. La Cámara de los Lores no pagó eso por una curiosidad de laboratorio. Pagó eso porque la batería de tierra de Bain era una infraestructura económicamente significativa. La idea se replicó. En 1875, el ingeniero estadounidense James Bryan recibió la patente número 160.152. En 1885, George Dickman obtuvo la patente número 329.724 por un sistema completo de circuito de retorno a tierra. En 1898, en Murray, Kentucky,
Un inventor rural autodidacta llamado Nathan Stubblefield patentó la bobina electrolítica enterrada, número 600.457. Stubblefield logró una transmisión pública de voz por radio en 1892, casi una década antes que Marconi, alimentada exclusivamente por su batería de tierra. Para entender por qué dos metales enterrados producen electricidad, tienes que entender dos fenómenos físicos distintos que operan simultáneamente bajo tus pies. El primero es la electroquímica galvánica. Cada metal tiene una propiedad medible llamada potencial de electrodo. Magnesio, menos 1.70 y 5 voltios. Zinc, menos 1.10 voltios. Hierro, menos 0.50. Cobre, menos 0.20. Cuando dos metales con potenciales distintos se sumergen en un electrolito común, los electrones fluyen del metal más negativo al más positivo a través de un cable conductor. Esa es la corriente eléctrica. Volta lo demostró en 1800. La batería de tierra es exactamente el mismo principio. El electrolito no es ácido en un frasco, es la propia humedad mineralizada del suelo. Cada metro cúbico de tierra húmeda contiene sales disueltas, ácidos orgánicos de la descomposición vegetal y minerales solubles. Una placa de zinc enterrada a 1 metro de profundidad, conectada por cable a una placa de cobre a 3 metros de distancia, produce un voltaje constante de aproximadamente 0,7 voltios. Pero hay un segundo fenómeno operando simultáneamente, y es el que cambia tu manera de ver la Tierra para siempre. El planeta sobre el que estás caminando es literalmente un generador eléctrico gigante. A 3.000 kilómetros bajo la superficie, el núcleo externo de la Tierra es una masa de hierro y níquel fundidos a más de 4.000 grados centígrados, en estado líquido, girando con la rotación terrestre. Esa masa metálica conductora en movimiento, dentro de un campo magnético, es la definición textual de un dínamo eléctrico. Los geofísicos lo llaman el geodínamo. Es exactamente la misma máquina, en principio físico, que cualquier generador comercial. La diferencia es la escala. El geodínamo terrestre genera el campo magnético planetario y mantiene corrientes telúricas circulando permanentemente por la corteza, las placas tectónicas y la atmósfera ionizada. Estás parado encima de un generador eléctrico del tamaño de un planeta que la industria nunca te enseñó a usar. Y aquí entra la prueba histórica más extraordinaria que existe. El 2 de septiembre de 1859, una tormenta solar masiva, conocida hoy como el evento Carrington, desencadenó auroras boreales visibles hasta en el Caribe. Los operadores de telégrafo del corredor Boston-Portland South Braintree Fall River reportaron algo imposible. Los hilos del telégrafo brillaban, chispas saltaban desde los aparatos, algunas estaciones se incendiaron. Y entonces los operadores hicieron algo extraordinario. Desconectaron físicamente sus baterías de la línea, cero conexión a fuente de energía local. La línea siguió. Durante más de 2 horas, los operadores enviaron y recibieron mensajes telegráficos completos usando exclusivamente la corriente del suelo y el campo eléctrico atmosférico inducido por la tormenta. El American Journal of Science publicó el incidente palabra por palabra en su edición de enero de 1860. Es uno de los documentos científicos más extraordinarios del siglo XIX. Lo que los operadores demostraron sin querer es que el geodínamo planetario, en condiciones específicas, transporta corriente eléctrica directamente utilizable a través del suelo. Una batería de tierra bien construida no solo aprovecha la reacción galvánica entre dos metales, también capta una pequeña fracción permanente de las corrientes telúricas que circulan continuamente por la corteza terrestre, generadas por la rotación del núcleo de hierro fundido del planeta. La energía es modesta. Microamperios, pero es continua, día y noche, verano e invierno, mientras la Tierra siga girando. Aquí llega la pregunta incómoda. Si 6 ingenieros distintos patentaron versiones de la batería de tierra entre 1841 y 1898, si el sistema alimentó redes de telégrafo durante medio siglo, si la patente de Bain está en el dominio público, ¿por qué casi nadie nacido después de 1920 la conoce? Esto no es conspiración, es la transición tecnológica más limpia del siglo XIX. En 1882, en la calle Pearl, en el Bajo Manhattan,
Thomas Edison encendió por primera vez la primera estación central de generación eléctrica del mundo. Por primera vez en la historia, la electricidad era un servicio mensual. 4 años después, George Westinghouse fundó Westinghouse Electric Company para distribuir corriente alterna basada en las patentes de Tesla. Para 1910, las dos empresas habían cubierto la mayor parte del territorio urbano de Estados Unidos con redes eléctricas centralizadas. Pero Edison y Westinghouse necesitaban algo más. Necesitaban borrar la alternativa. El cable llegó, el medidor entró, la factura comenzó, la pila enterrada se olvidó, el cobre del jardín se vendió, el zinc se desechó, la autonomía eléctrica fue liquidada, el jardín se convirtió en tumba, y el golpe definitivo llegó en 1886, cuando la empresa francesa Leclanché perfeccionó la pila seca portátil. En 1890, Carl Gassner patentó la primera batería seca verdadera, sellada, transportable, comprable en cualquier ferretería por 25 centavos. La celda fue seca, la compra fue recurrente, la autonomía fue liquidada. El suelo se convirtió en una tumba para una tecnología que funcionaba demasiado bien. La pila seca era una decisión brillante de ingeniería de consumo, pero también era el producto perfecto para una economía de compra recurrente. Una vez agotada, se desechaba y se compraba otra. La batería de tierra, una vez instalada, duraba décadas. Las patentes de Bain, Bryan, Dieckmann, Stubblefield y Jarr vencieron sin renovación entre 1890 y 1920. Los catálogos de Sears Roebuck dejaron de incluir kits en 1915. Las universidades técnicas eliminaron silenciosamente el tema entre 1920 y 1940. Lo que no consume no interesa al sistema. La autosuficiencia no se vende. Por eso no se enseña. Un sistema que no cobra cada mes no se promociona nunca. La química galvánica, que Bain explotó en 1841, no ha sido contradicha por la ciencia moderna. Ha sido amplificada con un descubrimiento que ningún ingeniero del siglo XIX podría haber soñado. El suelo respira electricidad. En 2015, el microbiólogo Derek Lovely, de la Universidad de Massachusetts Amherst, publicó en la revista Nature Nanotechnology un estudio que reescribió la microbiología del suelo. Lovely demostró que ciertas bacterias del subsuelo, particularmente Geobacter sulfur reducens, generan corriente eléctrica activa al metabolizar materia orgánica, y lo hacen mediante un mecanismo que parece sacado de ciencia ficción. Las bacterias Geobacter producen filamentos proteicos extremadamente finos llamados piliconductores, cables microscópicos. Cada pilus tiene aproximadamente 3 nanómetros de diámetro y varios micrómetros de largo, y conduce electrones con eficiencia comparable a un cable de cobre. Las bacterias usan estos cables biológicos para transferir electrones desde su metabolismo hacia minerales férricos del suelo, esencialmente respirando electricidad en lugar de oxígeno. Una batería de tierra moderna no es solo una pila galvánica de 2 metales. Es una pila híbrida que captura simultáneamente la reacción metálica de los electrodos, las corrientes telúricas del geodínamo planetario y la actividad eléctrica de millones de microorganismos del suelo conectados entre sí por una red de nanocables biológicos. La fuente es triple. En 2018, el MIT publicó investigaciones sobre celdas de combustible microbianas de suelo, derivadas directamente del principio Bain. La empresa derivada del MIT BU comenzó a comercializar sistemas de batería de tierra modernos para sensores agrícolas. En 2022, la FAO incluyó las baterías de tierra en su guía de tecnologías apropiadas. Las búsquedas globales del término batería de tierra casera han crecido más de 1.200% entre 2018 y 2024. Ahora lo que importa, ¿cómo se construye? Materiales totales entre $20 y $30. Una varilla de cobre de 1 centímetro de diámetro y 1 metro de largo. Disponible en cualquier ferretería como varilla de tierra eléctrica residencial. $9. Una varilla de zinc galvanizado de igual dimensión o tubería de hierro galvanizado, $6. 10 metros de cable de cobre aislado calibre 14, $7. Conectores de Bornera, $3. Un multímetro digital económico, $15. Excava 2 hoyos de 1 metro de profundidad.
separados entre 3 y 5 metros uno del otro. Entierra la varilla de cobre en uno, la varilla de zinc en el otro. Antes de tapar los hoyos, vierte 5 litros de agua salada en cada hoyo, preparada con una cucharada de sal por litro. Al verter la salmuera sobre la tierra recién excavada, sentirás el aroma inconfundible que cualquier construcción de batería de tierra produce. Es el olor de un océano artificial en el jardín. Salobre, mineral, ligeramente terroso. Es el momento exacto en que tu suelo deja de ser inerte. Conecta un cable a cada varilla antes de tapar. Lleva los 2 cables a tu multímetro. Cuando los toques por primera vez al circuito, en condiciones de buena humedad, verás algo pequeño pero inolvidable. Una chispa azul fría, casi imperceptible, del tamaño de la cabeza de un alfiler. Es el primer destello de autonomía eléctrica de tu propiedad. 0,7 voltios saliendo de la tierra hacia tu instrumento. Para aplicaciones útiles, conecta varias parejas de varillas en serie. 4 pares en serie suman aproximadamente 3 voltios, suficiente para alimentar un LED ultra bajo consumo, un reloj de cuarzo digital, un sensor de humedad de suelo o un detector de movimiento. Para almacenamiento, conecta la salida a un capacitor de 1 o 2 faradios. Ingeniería de conductividad del suelo. Aquí está el factor que separa una batería de tierra que produce microamperios de una que produce miliamperios sostenidos. La conductividad eléctrica del suelo varía hasta 100 veces entre un altiplano andino seco y la selva amazónica. Tu instalación tiene que adaptarse al suelo donde vives. En las tierras bajas tropicales como la Amazonía, el Chocó colombiano, las costas caribeñas o las regiones monzónicas del sudeste asiático, el suelo es un electrolito casi perfecto. Humedad permanente, descomposición microbiana intensa, alta concentración de ácidos orgánicos disueltos. La batería de tierra opera a máxima eficiencia naturalmente. Una sola pareja de varillas puede generar hasta 100 microamperios sostenidos. En el altiplano andino peruano, boliviano, ecuatoriano o el norte de México, la situación se invierte. Suelo seco, baja humedad relativa, escasa actividad microbiana, alta resistencia eléctrica. Una batería de tierra estándar en altiplano produce entre 2 y 10 microamperios, una décima parte del rendimiento tropical. La solución es lo que los ingenieros eléctricos llaman ingeniería de tierras profundas. 3 modificaciones críticas. Primero, instala las varillas a más de 2 metros de profundidad, donde la humedad residual del subsuelo es estable independientemente de la sequía superficial. Segundo, rodea cada varilla con bentonita, una arcilla mineral expansiva que retiene humedad por años, vendida en agroferreterías por aproximadamente $10 el saco. Tercero, aplica el truco de las sales de Epsom. Disuelve 500 gramos de sulfato de magnesio en 20 litros de agua y vierte la solución sobre cada hoyo cada 3 meses. El sulfato de magnesio reduce la resistencia eléctrica del suelo por un factor de 5 a 10 sin afectar la microbiología local y es completamente biodegradable. En climas templados con estaciones secas marcadas, como gran parte de España, Argentina, Chile o el centro de México, riego mensual durante la estación seca asegura operación continua. En climas fríos con suelo congelado, instala las varillas a más de 1,5 metros de profundidad, debajo de la línea de helada. Vida útil estimada con mantenimiento mínimo, entre 20 y 50 años. La batería nunca se fue. Edison la enchufó. Te convierte en un guardián de la corriente enterrada, porque no estás simplemente enterrando 2 varillas. Estás reactivando una infraestructura silenciosa que durante medio siglo alimentó la primera red de comunicaciones global del mundo, antes de que un empresario en Manhattan decidiera privatizar lo que el geodínamo planetario produce gratis bajo tus pies. Estás reclamando, varilla por varilla, el acceso al mismo principio electroquímico que un escocés autodidacta patentó en una choza de turba en 1841 y que 4 generaciones de ingenieros refinaron antes de que Edison y Westinghouse trataran de borrarlos. Un guardián de la corriente enterrada no es alguien que genera electricidad, es alguien que entiende que la Tierra debajo de sus pies es un dínamo planetario vivo, cargado por la rotación de un núcleo de hierro fundido a 3.000 kilómetros de profundidad
pulsado por la actividad microbiana de un suelo que respira electrones a través de cables biológicos invisibles, esperando que alguien le conecte 2 varillas. No necesitas permiso para empezar, solo necesitas decidir si quieres seguir comprando pilas desechables y pagando una factura mensual por cada vatio que entra a tu casa, o si quieres dedicar una tarde a enterrar 2 varillas en tu jardín y conectar tu propiedad al mismo circuito eléctrico que durante el evento Carrington de 1859 mantuvo funcionando los telégrafos de Boston, Portland sin batería de respaldo, alimentado solo por el suelo y el campo del planeta. Un sistema que no cobra cada mes, no se promociona nunca, pero ahora tú lo sabes. Suscríbete a Raíces Olvidadas porque el próximo archivo se abre pronto. Vamos a abrir otra pieza del sistema, una técnica japonesa de cultivo sin labranza, sin fertilizante, sin riego, documentada durante 70 años por un microbiólogo reconvertido en granjero que produce cosechas superiores a las de la agricultura industrial con 0 insumos comprados.